Buenos días, hermanos, en este tercer domingo después de la Trinidad en nuestro calendario eclesiástico. Ahora tenemos el privilegio de estudiar más el texto del el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Muy conocido este capítulo porque se trata de la parábola de la oveja perdida y del hijo pródigo, y también de la moneda perdida. Pero el texto de hoy específicamente se trata de los primeros 10 versículos del capítulo, donde se habla más bien de la oveja perdida y la moneda perdida, y los siguientes versículos culminan con la historia del hijo pródigo, que lo voy a mencionar un poco, pero que no me voy a dedicar mucho a esa parte del capítulo. Este texto es muy famoso y ha sido leído e interpretado por muchos, y generalmente, tomando la idea de Mateo, se enfoca mucho la interpretación de este texto en la oveja perdida. Se ha tomado mucho la interpretación de que los que están perdidos son buscados por Dios, y por eso, no en mal sentido, pero se pierde muchas veces el significado más profundo de estas parábolas, que son, digamos, comparaciones de la vida diaria, historias que usaba Jesús para explicar una verdad más profunda, religiosa o del reino de Dios. En el caso de estas parábolas, siempre se busca una comparación de algo, un elemento de la vida cotidiana, y sin darse específicamente a explicar quién es el protagonista de la historia, se puede dar a entender cuál es el propósito del mensaje de Jesús. En este caso, muchos se preguntan sobre quién se tratan estas historias. Se tratan sobre los pecadores que están perdidos, como las ovejas, como la oveja perdida o la moneda perdida, o en el caso del hijo pródigo, el tema es el ser hijo pródigo, o se habla de aquellos que ya han sido encontrados, o de la acción que hacen el pastor y la mujer, como ustedes lo ven atrás de mí, la mujer que busca en su casa la moneda perdida. Entonces vale la pena que busquemos, tratemos de entender de quién se tratan estas parábolas. Si quieren, regresamos a nuestro texto y lo voy a leer otra vez. Dice: se acercaban a Jesús. Es muy importante entender en qué contexto Lucas pone estas historias, estas parábolas, para entender el significado de estas. Entonces se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ese es el primer punto que Lucas eh, contextualiza. Dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Que en culturas orientales era el comer con alguien implicaba ya la aceptación de esa persona. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eh, ¿O qué mujer, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
y después los siguientes versículos hablan de la historia del hijo pródigo. Em, entonces podríamos decir que estas parábolas son parte del departamento de objetos perdidos en las tiendas actuales. Podríamos quedarnos a ese nivel, pero el evangelista Lucas nos trata de contar esta historia desde otro punto de vista diferente al del evangelista Mateo. En Mateo sí se habla más de buscar a los perdidos, de darle lugar a hasta los niños en los pasajes que son paralelos a los de Lucas. Pero en Lucas hay varias cosas muy interesantes. Se habla de que Lucas es el evangelista que trata de eh, describir los problemas sociales, que habla más de las mujeres, como lo tenemos aquí atrás, que trata de explicar eh, de una manera más fuerte los problemas sociales de su época. Estamos hablando de una sociedad clasista, de esclavos, y que se nos olvida después de 2000 años de entender que era muy difícil cambiar los círculos en los que uno se movía. Uno piensa ahora habla de la clase media trepadora, pero si uno piensa en culturas, por ejemplo, en la India, en Egipto, hay una película de la India sobre mujeres, niñas que son casadas muy jovencitas con hombres grandes. Y en una película que se llama Agua, una muchachita se queda viuda, su marido muere, y en estas culturas de castas, estas mujeres, pues, estamos hablando de 1930, casi hace 100 años, se les confinaba a las viudas a vivir en unas casas y que oraran por sus difuntos maridos, pero sin ninguna ayuda económica, eran parias en su propia cultura. Entonces ella, por ser chica, lo que hacían las mujeres viudas grandes es que la usaban como prostituta para que ella ganara dinero para que se sostuviera esa casa con las mujeres abandonadas. Son historias dramáticas que reflejan cómo una cultura clasista y de castas oprime a las mujeres en este caso, ¿no? También me acuerdo en Egipto, en Cairo, como gente pobre viviendo entre las tumbas en una zona, pues también fuera del alcance de la mayoría, donde viven los pobres de los pobres. Y cerca estaba una zona ya muy modernizada de un centro comercial. Y así como esto lo vemos contrastando también nuestras culturas o en México, en las ciudades perdidas, cuando se construyen encima de basureros las calles, también se habla de ese problema de que es muy difícil salir de esas áreas de pobreza y de injusticia. Y lógicamente, si vemos el punto de Lucas, es que los letrados, los líderes de la ley criticaban que Jesús se juntaba con los pobres, con los que eran publicanos, con los que recababan impuestos, los que eran pecadores, y no se veía en ningún punto, no se menciona que fueran a arrepentirse, simplemente él, Jesús, eh, se pues se juntaba con estas personas y eso ya era una provocación, una afrenta a la mentalidad de los líderes que decían, bueno, si eres un líder moral no tienes por qué juntarte con aquellos que no tienen, que son pobres, que son, digamos, que no tienen pues ninguna autoridad moral, eh, etcétera. Entonces, el marco de este capítulo es muy importante para poder entender cuál es el mensaje verdadero o más profundo que Lucas nos quiere revelar en esta historia. Entonces, los píos y sabedores de la ley desaprueban que Jesús se junte con los pecadores,
sin que haya una sola indicación de que los pecadores o publicanos vayan a cambiar su estilo de vida. No hay en ningún momento en nuestra historia una indicación de esto. Esto ya es una provocación. Entonces, en este capítulo vemos que varios puntos. Por ejemplo, el punto de este capítulo es que aparentemente los moralistas buscaban o seguían lo que muchas veces en nuestras culturas seguimos con el dicho de tal palo, tal astilla, o dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, el comer, el comulgar con estas personas ya era una afrenta a Jesús, siendo líder espiritual o profeta, como lo iban siguiendo muchas gentes, era una amenaza a la cultura moralista de los fariseos y de los líderes judíos que practicaban un moralismo de separación del pecado, como lo vemos en muchos de tradiciones cristianas también, de que hay que apartarse del mundo para tener autoridad moral o religiosa. Entonces Jesús, en su mismo acto de encontrarse con estas personas, ya era un problema para los líderes. También Lucas, muy interesante, usa dos parábolas para describir la historia más completa de la realidad social de su época. No solo se limita al pastor masculino y las ovejas, sino también a la historia de una mujer como la que tenemos atrás, que limpia su casa y que barre y que pierde un dracma, un 10% del dinero que tenía, y se pone a buscarlo. Era una historia muy de la vida cotidiana de las mujeres de aquella época, y ahí se dice que Lucas tiene el corazón para hacia las mujeres, hacia los pobres, porque refleja esas vidas cotidianas de las mujeres en una sociedad patriarcal. Entonces él trata de dar las dos caras de la moneda, de la misma moneda, una mujer, un hombre en las mismas circunstancias de pobreza, pero que dan todo por encontrar su oveja perdida o su dracma, que equivalía al, al dinero de un trabajador de un día. Entonces, Jesús y su acción es una afrenta contra los fariseos y su mentalidad de moralidad, de limpieza. Lucas habla también de los dos aspectos, mujer y hombre, y de su vida eh, en, doméstica y su realidad. Y también no solo los protagonistas provocan a la sociedad patriarcal, sino que los oyentes que escuchan estas historias están sorprendidos. Normalmente uno pensaría que los oyentes originales van a ser como nosotros, que estamos tan acostumbrados a leer este texto que ya no nos sorprende, que lo tomamos como algo muy natural. Pero para los oyentes de esa época era un escándalo lo que estaba contando Jesús. Dice, qué locura, qué pastor deja sus 99 ovejas en el desierto y se va a buscar a una. Normalmente eso no era eh, lógico. También la mujer teniendo 9 dracmas, un 10% perdido, que se pusiera a perder todo el día buscando a barrer para buscar la moneda, siendo que tenía otras cosas que hacer, ir a recoger agua al pozo y preparar los alimentos y no sé qué más, tantas cosas que se tenían que hacer porque no había agua corriente ni mucho menos. Entonces, para los oyentes de originales, eh, esto era una locura. También la historia del hijo pródigo, que no me voy a meter mucho en esta historia, pero cuando el hijo pródigo va y le pide al papá que le dé su herencia, digamos que en nuestra época moderna no sería eso una, bueno, sería una afrenta, pero no en una sociedad patriarcal en la que era como decirle al papá, muérete, o dame mi herencia, no me importa tu vida, yo nada más quiero
el beneficio de mi herencia y no me importas, ¿no? Que eso era, en una sociedad patriarcal, una cosa muy grave. Eh, entonces, eran, digamos, figuras en las parábolas que no eran ejemplos a seguir. Eran figuras de despilfarro, de mala planeación, de exceso de cuidado por una oveja, mientras las 99 estaban solas en el desierto. Pero nos hemos acostumbrado tanto a ver las cosas desde el punto de vista cristiano, del sacrificio del pastor o de la mujer por la moneda, que no nos damos cuenta de lo radical del mensaje para los oyentes de aquella época. Estas figuras acentúan no lo típico de su época, sino lo extraño. Son, son santos que van más allá de lo que deben hacer, y además tienen que rescatar situaciones que no son rescatables o dignas de ser rescatables. El hijo pródigo que no le interesaba a su papá y que regresa y que pide al menos vivir, trabajar como jornalero para pagar lo que le debía a su padre. Y el hijo bueno, el hijo mayor, con razón, dice, ¿por qué hacerle fiesta a este hombre, no? Y eso es lo que pensaban los fariseos y muchos que estaban ahí. Y también habrán dicho, ¿cómo una mujer se pone a perder todo el tiempo, el día, a barrer, a buscar esa moneda, teniendo todavía el resto del dinero? O los otros que dirían, ¿cómo es posible que sea el pastor tan irresponsable y deje 99 ovejas solas mientras se va a buscar a una oveja rejega, desobediente, que no sigue al pastor? En el caso de los ovejas desobedientes, lo que se decía es que se les tenía que romper, fracturar las patas para poder cargarlas y regresarlas al redil, y que se acostumbraran a oler al pastor para que después aprendieran a escucharlo y no se fueran del redil. Entonces, una oveja rejega, valía la pena dejar 99 solas en el desierto. Una moneda de 10, valía la pena que la mujer se pusiera a buscar todo ese tiempo. Un hijo pródigo que fue grosero y que le deseó de alguna manera la muerte a su papá, valía la pena que el papá lo buscara. Entonces esta mujer excéntrica que gastaba su dinero después haciendo una fiesta por una moneda, o un pastor loco que después va por su oveja y hace una fiesta, o un padre que está tan ciego que busca a su hijo, aunque le deseó lo peor en vida. Lógicamente los oyentes no pueden entender ni comprender eh, esta situación. No es lógico dentro del mundo de aquella época pues los comportamientos de estas figuras principales en las parábolas. Entonces, ¿qué es lo que se está hablando en las parábolas realmente? ¿Cuál es el mensaje? Dice, esta parábola habla más de los que ya han sido encontrados que de los perdidos. Jesús está tratando de darle un mensaje a aquellos que lo criticaban, que desaprobaban al hijo pródigo, que desaprobaban la locura del pastor dejando a las otras ovejas, o a la mujer siendo despilfarradora con la moneda. Ellos representaban a los hermanos mayores que se habían portado bien, que habían buscado su justificación en su moralidad, y que estaban en contra de que Jesús comulgara con aquellos que eran, que eran perdidos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué Lucas nos está poniendo esta historia? Primero, hermanos, hay un costo a esa búsqueda. Hay un precio, hay un sacrificio.
Y Jesús lo hace lo refleja tanto, lo explica tan, lo exagera para dar a entender lo que significaba para el reino de Dios, para Dios, el buscar a aquellos que todavía no estaban en el redil, aquella moneda que estaba todavía perdida. Hay un costo muy alto que el pastor, que la mujer, que el padre están dispuestos a pagar por aquellos que todavía no están. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Yo comulgo con aquellos que todavía están perdidos. Yo comulgo porque el amor de Dios es también para ellos, no nada más para los que se portan bien, no nada más para los que tienen una, digamos que una buena carta de conducta, una oveja bien portada. Este costo no lo pagan los moralistas, sino Dios. Los moralistas decían, vale la pena eh, perder tanto tiempo por aquellos. Y Jesús dice, ante el reino de Dios no hay ovejas buenas y malas, hijos obedientes o malos. El hijo pródigo y el hijo eh, obediente son iguales ante Dios y los dos merecen el amor de Dios y el, la protección divina. La oveja perdida es igual que 99 ovejas obedientes. No se pueden comparar. El hermano despilfarrador es al mismo tiempo igual que el hermano bueno. Y ese era un escándalo, porque los moralistas decían, nosotros nos hemos portado bien, nosotros merecemos más, como lo dice el hijo, el hermano mayor del pródigo. Esta es una historia de dos hermanos, no de un hijo pródigo nada más. Entonces, la función de este texto primero, hermanos, es que el sacrificio de Jesús es lo máximo para todos. Eso era el primer escándalo. Decirles a los oyentes originales que el pastor estaba dispuesto a dejar las 99 para buscar la siguiente, la perdida, la oveja que no obedecía a su pastor. Segundo, hermanos, no hay ante Dios, todos son iguales. El hijo pródigo como el hijo bueno, la oveja perdida como las ovejas obedientes, la moneda perdida como las otras 9 monedas. Jesús les está queriendo decir a los líderes con esas historias que ellos no son mejores que aquellos que critican. Que Dios, el pastor, el Padre, está dispuesto a pagar todo por ellos. Y entonces vienen siendo igual a ellos. Entonces eso en una sociedad clasista, en una sociedad en lo que les daba la identidad el ser maestros de la ley, ser líderes, el que dijeran por dónde iba el pueblo, era un escándalo. Decían aquellos que no cumplen con la ley, aquellos que no se portan bien, no son dignos de salvación y no tiene por qué un profeta juntarse con ellos. Aquellos que no se comportan como se dice en alemán o que no comportan bien o que no siguen las leyes, que no huelen como los cristianos, Talgeruch, entonces no hay lugar para ellos. ¿Y cuántas veces no lo vemos eso en nuestras iglesias, hermanos? No, que alguien no entra en nuestras categorías, en nuestras tradiciones, en nuestras expectativas, o hay muchas barreras que ni siquiera nos damos cuenta, los cristianos que ya llevamos mucho tiempo en las iglesias, de cómo esperamos que aquellos que vienen de afuera se adapten inmediatamente a nuestros códigos, sin ver que la palabra nos confronta y Lucas con un espejo de siglos nos habla y nos dice que Jesús comulgó con aquellos que no eran eh, tradicionalmente cristianos y que no entraban en las leyes
de la iglesia. Y este punto radical, hermanos, del amor y de gracia de Dios también nos confronta con nuestros corazones y nuestras justificaciones ocultas, aquellas cosas que nos justifican ante Dios, que nos hacen, eh, que es un espejo que nos examina porque tendemos con nuestros puntos ciegos, como decimos, cuando manejamos y no nos damos cuenta, eh, tendemos a buscar nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra justificación ante Dios por medio de prejuicios que ni nos damos cuenta a veces que tenemos. Este texto nos ayuda a aterrizar nuestras fantasías de grandeza y de ser buenos, y nos confronta con lo radical del mensaje cristiano. Nos ayuda a derrumbar nuestros prejuicios. ¿Cómo? Primer punto, nuestras barreras pueden ser producto de experiencias pasadas, como les decía, socializaciones. Si uno tuvo la oportunidad, el privilegio de crecer en una iglesia cristiana en su cultura desde chico, lógicamente que tiene esa ventaja, eh, pero que eso no es ninguna garantía de salvación, y es lo que está diciendo Lucas a través del mensaje radical de la acción de Jesús con estas parábolas. Cuando uno crece, muchos, la clase media en nuestros países y en muchas culturas, donde dice, bueno, yo no soy como los pobres y yo no soy como los ricos los pobres que no pagan impuestos y los ricos que se van a evadir impuestos, y la clase media que busca siempre un poco de autoridad moral, de decir nosotros somos los que pagamos los impuestos, etcétera. Muchas veces los rituales, eh, las tradiciones que tenemos en nuestras culturas, en nuestras clases sociales, son formas de exclusivistas para que aquellos que están en otras, eh, pues en otras clases sociales no entren, especialmente los que están abajo de, de nuestras clases de la que pertenecemos. Entonces es un problema de socialización, desde chicos, ¿no? También lo que después se ve el conflicto en el primer siglo con las iglesias cristianas, que era que, por ejemplo, decían varios judíos convertidos, decían los gentiles tienen también que circuncidar a sus hijos. Y Pablo decía, insensatos, no, eso ya pasó. Esa es una socialización judía, pero ante Dios, en Gálatas, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Entonces lo radical de la salvación es exactamente eso, romper las barreras que dividen a las diferentes clases sociales, los géneros, a las religiones. El segundo punto, hermano, los miedos. Muchas veces eso que nos da seguridad también es un poco, esa exclusividad es el miedo a lo que no conocemos. Yo no soy como tal y tal persona. Yo no creo en la Virgen, como decían algunos protestantes, y yo incluyéndome de chica en México. Y como es muchas cosas donde tenemos miedo al roce con aquellas cosas que no conocemos, con aquellos grupos, con aquellos, sí, aquellos grupos sociales que nos, digamos, que nos ponen nerviosos, ¿no? Y es lo que hacían los fariseos cuando veían que que estos paganos se juntaban con Jesús. Otro punto, la presunción o falsa seguridad de que si sigo las leyes de Dios o las leyes que yo me he impuesto como buenas, son las que realmente me van a justificar ante Dios. Y Jesús con estas historias les está diciendo a los oyentes originales, no, no, un hijo desobediente, despilfarrador, es igual que el hijo bueno. Y el padre sale y lo busca.
Em, También la oveja perdida vale igual que las otras. Entonces, hermanos, estamos viendo con estas parábolas el mensaje tan radical de la fe cristiana y de cómo Jesús con sus acciones, no solo con sus palabras, sino con sus acciones, nos reta a una vida diferente. Y hace poco, para terminar, hermanos, leí en una de las redes sociales una invitación de una iglesia que decía en inglés: "Come as you are, our founder often wore sandals". Eso en español quiere decir: vengan como estén ustedes, como sean ustedes, porque nuestro fundador anduvo muy seguido, a menudo, en, en sandalias o con, con guaraches. Y me encantó este mensaje, hermanos, porque se nos olvida, queremos llegar, querer ser perfectos, mostrar que somos, que ya nos justificamos desde la forma en que nos vestimos, de la forma en que comulgamos, de lo quienes somos, de estar siempre con la gente que nos puede dar, confirmar en nuestra justificación y en nuestras seguridades y en nuestra justificación ante Dios. Y Jesús nos derrumba todo eso y come con aquellos que no eran aceptados y sin garantía de que fueran a cambiar. Qué hermoso mensaje, hermanos. Es el reino de Dios. En el reino de Dios no hay acepción de personas y Dios sacrificó a su Hijo para darnos vida eterna a todos. Y pagó un precio muy alto en su vida para buscar a la oveja perdida, para buscar la moneda como la mujer de aquí atrás y para darnos esperanza de que no importa en qué camino estás, no importa qué tan pecador seas, Jesús está dispuesto a sentarse contigo a la mesa y a escucharte y abrazarte, como lo hizo también, sentarse con la samaritana y no juzgarla, sino escucharla y explicarle que pues la vida, Él puede ofrecerle una vida mejor. Entonces le damos gracias a Dios por este mensaje y hermanos, les deseo un domingo lleno de bendiciones y una semana también llena de bendiciones. Amén.